Hoy en Papel y Tinta hacemos un breve descanso en nuestras tertulias para mostrarles una iniciativa que la Asociación Papel y Tinta ha llevado a cabo en el mes de octubre. Se trata del primer encuentro de escritores noveles que ha reunido en nuestra ciudad a los autores Marcos Collura, Beatriz Ortiz, Laura Tinajero y el ecijano Marco Díaz. Todos ellos nos cuentan cómo es el mundo de la literatura por dentro, sobre todo cuando estás empezando. Lo haremos en 2 entregas. En esta primera veremos cómo es el proceso de escribir para nuestros invitados. Voy a ser breve sobre todo para los reconocimientos y los agradecimientos. Primero, reconocimiento a nuestra asociación, y hablo en primera persona plural porque se reinventan cada vez más y creo que eso es importante. Os reinventáis buscando nuevas situaciones y nuevos proyectos para seguir atrayendo a la gente de nuestra ciudad y la que no es de nuestra ciudad, que nos gustan las letras y la literatura. Y de bienvenida y de reconocimiento a las personas, a los escritores y escritoras que venís de fuera de nuestra ciudad. Solo deciros que estáis en buenas manos, que confiamos en vosotros, que vais a ser buenos anfitriones para que se sientan como en casa, que seguramente después de la actividad a la que venimos a hacer, pues vais a estar en una ciudad que, como yo siempre digo, que es amable, abierta y acogedora, que aunque tengamos palacios muy bonitos, torres, iglesias, y se puede pasear y vais a disfrutar mucho de la ciudad, yo de lo que me siento tan orgulloso, ni más ni menos, es de nuestra gente. La gente de Écija le gusta que venga gente a visitarnos y a conocer nuestra ciudad, y que este ha sido el pretexto para los que no conocíais y las que no conocíais Écija, para que la conozcáis, pero que esperamos que este sea el principio de algo, ¿no? Y en cuanto a lo que nos trae hoy, al menos yo quería dar 2 pinceladas que creo que son importantes. Creo que está infravalorado lo que es la creación literaria en general. Creo que ahora que incluso los que, y lo digo en primera persona, los que nos gusta mucho la lectura, empezamos a engancharnos de determinadas series de televisión o de las plataformas y le quitamos tiempo a la lectura, ¿vale? Deberíamos de pensar, tanto los que nos gustaba o nos gusta tanto la literatura, la lectura, como a los que no, que detrás de cada creación, tanto audiovisual como no, hay alguien que se ha puesto delante de una pantalla en blanco a escribir una historia. Creo que eso es importante y que deberíamos de darle muchísimo valor. Creo que incluso cuando ya vemos vídeos, los juegos estos que hay en los vídeos que juegan nuestros niños y vemos que hasta ahí hay historias y hay relatos, es decir, que siempre hay detrás una persona, un creador o una creadora que está, nunca mejor dicho, creando un relato, y que si no existieran esos relatos quizás no estaríamos en una era de lo audiovisual, que nos gustaría, a los que nos gusta la literatura, que todo no fuese audiovisual, sino que estuviéramos todavía yendo a beber de la literatura. Y como estamos hablando de escritoras y escritores noveles, nuestro reconocimiento, ¿no? Porque si ya era una profesión de la que es difícil vivir, yo estoy casi seguro que todos y todas los que estáis aquí sois escritores y escritoras noveles o tenéis pocas publicaciones todavía. Creo que seguramente estáis utilizando otra actividad en vuestra vida para poder vivir. Tenéis todavía más nuestro reconocimiento, ¿no? Porque sacáis de vuestro tiempo, de vuestro trabajo, de vuestra actividad cotidiana, de la que os ganáis la vida, para conseguir seguir escribiendo. Y después, que había sido unas valientes o unos valientes, ¿no? Porque hay mucha gente que escribe pero no da el paso, ¿no? Esa primera publicación, o ser capaz de poner
tus letras en público para que otras personas las vean, creo que es un paso, al menos para mí, absolutamente de heroínas y de héroes, ¿no? Porque muchas veces ese es el paso quizás yo creo más difícil, y los que habéis llegado a esta primera publicación o habéis sido capaces de dar ese paso, creo que también es de reconocer. Ser capaces de decir lo que he escrito tiene una mediana calidad para ofrecérsela a la gente, porque creo que coincidimos todos, ¿no? Todo el que se pone delante de una pantalla en blanco a escribir un libro o una historia, antes que nada son lectores o lectoras ávidas, ¿no? Y entonces creo que sentimos mucho respeto por lo que viene editado en un libro y encuadernado, ¿no? Y en ese sentido creo que es un acierto que le demos, desde la asociación le deis ese papel protagonista a esos escritores y escritoras nobles, porque al final esperemos que los que ya son famosos y famosas estén dando un poquito de espacio a los demás, y si no, se lo buscaréis seguro vosotros y vosotras, yo estoy seguro, ¿no? En este sentido, y para finalizar, como dije, quería ser breve, agradecer de nuevo a la asociación que siga manteniendo esta llama viva, y que las personas que habéis venido hoy, no sois sobre todo fundamentalmente, decía que os sentáis como en casa, porque creo que es lo que tenemos que hacer cuando vienen a visitarnos personas que posiblemente algún día, cuando seáis famosos o famosas, pues hablaréis de esta jornada y que estuvisteis en nuestra ciudad. Muchas gracias y bienvenidos a todos y a todas. Muchas gracias. Bueno, yo soy Laura, para el que no me conozca, la presidenta de la Asociación Papel y Tinta, pero al fin y al cabo, como siempre digo, soy la presidenta porque alguien tenía que serlo, pero aquí todos somos un equipo. Así que, como no me quiero enrollar y me conozco, directamente os he escrito unas palabras. Buenas tardes a todos los presentes. Gracias al excelentísimo alcalde de la ciudad de Écija y a la Delegación de Cultura, en la persona de Verónica Lama, y por el apoyo recibido en todas aquellas empresas en las que nos embarcamos, por llevar la cultura y la literatura a todo el mundo. Gracias al Palacio de Benamejí por el espacio en el que nos encontramos, a los asistentes, pero sobre todo, desde la Asociación Papel y Tinta, queremos dar las gracias a estos 5 escritores que nos acompañan esta tarde. Sí, he dicho 5 escritores. Laura Tinajero, Marcos Collura, Beatriz Ortiz, Marco Díaz y Daniel Pastrana. Nuestro vicepresidente y más reciente escritor novel, que será el encargado de moderar este encuentro que tantas ganas teníamos de hacer. Nuestra andadura sigue con paso firme. El niño pequeño que se tropezó en sus comienzos sigue poniéndose en pie y avanzando. Y es que la literatura es el mejor impulso para aquellos que quieren hacer de los sueños una realidad. Y esa realidad sigue creando camino bajo nuestros pies, dando voz a los que la creían perdida, aquellos que la tenían guardada en un cajón escondida entre folios, o simplemente habían caído en el olvido. Un camino lleno de alegrías en el que el ejército de tinta cada vez es mayor y con más ilusión por abrir esas puertas al mundo. Puertas y ventanas que se hallan guardadas bajo las tapas, entre las páginas de los libros que siempre nos acompañan. Este año queríamos dar voz a algunos de los autores que han confiado en nosotros para dar a conocer sus obras. Y por ello, hoy tenemos la suerte de contar con estos creadores de sueños, arquitectos de nuevos mundos, navegantes de la historia y magos de las palabras, que con su don, con ese amor por contar historias, han conseguido ser escritores, una palabra llena de generosidad, entrega y magia. Por este motivo, por el que cada año queremos homenajear esta figura, hoy encarnada en estos 5 autores. Así que, sin más dilación, os damos la bienvenida al primer encuentro de escritores noveles Ciudad de Écija. Bueno, buenas tardes. Soy Daniel Pastrana, como decía Laura, vicepresidente de la Asociación Papel y Tinta. Y me han encargado a mí que yo modere la mesa hoy, con una mesa llena de talento, la que tenemos aquí esta tarde. Os voy a hablar un poquito, si os parece, de cada uno de los autores para que los podáis conocer mejor, y ahora después hablaremos con ellos pues, de cómo escriben, de todo ese proceso creativo, ese proceso de edición que también es muy variopinto, además, en los diferentes autores que tenemos hoy aquí.
Y cualquier duda que tengáis al final o durante la charla, si queréis incluso, la podéis formular, que se trata de que esto sea una charla lo más amena posible entre amigos, ¿no? Entre familia. Empiezo por el extremo derecho, vuestro extremo izquierdo. Marcos Collura, granadino, nació en el año 1981, licenciado en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, máster en Artes Visuales y Educación por la Universidad de Granada. Si me equivoco en algo me lo decís, ¿eh? Ha desarrollado y publicado investigación en el marco de los llamados estudios culturales, indagando en las producciones y puestas en escena de la banda de heavy metal Iron Maiden. Cierto. Durante el último lustro ha llevado a cabo una actividad teatral continuada en el underground granadino, dirigiendo e interpretando diferentes obras de sello propio, entre las que podemos citar Oaira o Una diosa oscura, para Picarasa Producciones y Mirmidonia Teatro. Y fue finalista en el premio Benigno Vaquero de poesía con su poemario Ámbar en el año 2006. Recientemente la revista Madera publicó un relato corto suyo llamado Espectro. Y está previsto que venga a presentar su próximo libro a Écija en breve. Hoy nos hablará un poquito de él también. Laura Tinajero tiene raíces écijanas, nació en el año 82 en Sevilla, madre écijana, padre sevillano. Licenciada en Humanidades por la Universidad Pablo de Olavide, con estudios posteriores en Historia del Arte, Idiomas, Pedagogía y Psicología. Actualmente es profesora de inglés en su propia academia, ha publicado numerosos artículos sobre docencia y también historia en revistas y en libros académicos, además de 6 obras de ficción, entre las que están las novelas El gramófono de Heringer, Diario de Galera, Pozo 5 y Crisálida, que lo estuvo presentando hace muy poquito aquí en Écija, en la biblioteca Tomás Bebiá, y además 2 libros de relatos. Colabora también en radio para programas de misterio e historia. Ya nos contarás eso, Laura. Seguimos con Beatriz Ortiz, nacida en Hornachuelos y, bueno, lo mejor que se puede decir de ella es que es una mujer hecha a sí misma. Actualmente trabaja en un centro de formación, tiene solo 30 años y ya ha publicado su primera novela, llamada Rebeca Dante, que también estuvo presentando aquí en Écija. Anteriormente ha hecho también otros escritos, escribe desde pequeña, relatos, microrelatos, poesía, sigue haciéndolo hasta ahora y bueno, nos va a hablar también de esa Rebeca Dante, que es una mujer de armas tomar, una mujer muy segura de sí misma, que es un poco la gran protagonista de esa novela. Y terminamos con el écijano, con Marco Díaz, nacido en el año 76, muchos lo conoceréis, aficionado a la lectura desde pequeño, decide dar el paso a la escritura autoeditando su primera novela, Crónicas de un desconocido, con buena acogida, a nivel local sobre todo, escritor de relatos y ávido lector de novela negra, le gusta muchísimo, compagina su profesión de abogado con su afición a la escritura. Ha sido pregonero de nuestra Semana Santa en Écija, y su última novela, Doula, publicada por la editorial Libros Indie, está a puntito de presentarse dentro de tan solo una semana, recién salida de imprenta, por lo que en breve la podréis tener también para disfrutarla. Bueno, estas son las presentaciones. Yo creo que deberíamos comenzar, si os parece, cada uno de vosotros, por contarles a toda la gente que está aquí hoy cómo comenzasteis en esta locura de los libros, que es un mundo del que se entra pero no se sabe cuándo se sale, ¿no? Indistintamente, ¿eh? No tenéis que seguir un orden determinado. Empezamos por Marco, venga. Sí. Bueno, la verdad es que decir que cuando empieza uno a escribir es bastante complejo, porque en realidad empezamos a escribir desde que nos enseñan, ¿no? Y no hay mucha diferencia realmente entre lo que escribimos en el cole cuando hacemos una redacción para la que nos pide el maestro a lo que hacemos ahora. Realmente no hay mucha diferencia, no dejan de ser letras que juntamos para darle un contenido de X que creemos que tiene una valía. Ahora bien, si estamos hablando de libros y de editar libros y de hacer novelas, yo no hace tanto que hago libros para novelas. Hice algún intento hace algún tiempo, pero hasta hace poco quizás me parecía esto de editar libros, me parecía el demonio, ¿sabes? Era como el puñetero capitalismo, el que se apropia de tu producto y, ¿sabes? Y ellos lo venden, se lo apropian, o sea que no... Que es un poco así, ¿eh? Realmente así, pero luego uno tiene que hacer cestas con las mimbres que le dan, ¿sabes? No podemos hacer mucho más allá de lo que tenemos. Y en ese sentido yo realmente escribí
he escrito casi más para teatro que para hacer narrativa, ¿no? Pero si hago un historial de lo que he ido escribiendo, es que empecé a escribir, lo primero que me editaron fue un cómic, de ahí pasé a hacer artículos de investigación en el marco de mi tesis y hacía también alguna cosica para teatro y después vinieron las obras. O sea, lo último del todo ha sido la novela. Tuve un conato de escribir una novela hace 10 años que, de tan caótica que era, yo creo que las editoriales directamente me devolvían el manuscrito conforme les llegaba. O sea, no daba tiempo, yo por el franqueo, yo creo que no le daba tiempo ni a abrirla. Entonces yo creo que la historia se podría resumir así un poco. Primero el caos, después, vamos a decir, la claudicación, por darle un resumen fácil. Muy bien. En el caso de Laura empezaste tarde, ¿no, Laura? No sé si a escribir, pero a atreverte a editar por lo menos, ¿no? Bueno, a ver, porque eso es más raro que la mala, lo que me pasó a mí. Eso es del misterio, ¿sabes? Es del misterio. Yo escribo desde pequeñita, me acuerdo con mi Olivetti, ¿no? Que yo creo que casi todo el mundo... ¿Se me escucha? Sí, ¿no? Pero es verdad que cuando empecé a escribir, escribía para mí, porque una señora que además era de Écija, aunque la historia la pasé a Sevilla, la Sevilla de los años 20, me contó su vida y me dijo que algún día tenía que escribir sobre ella. Entonces estaba aburrida, me había ido yo de un trabajo que era bastante precario y me dio por escribirla. Y el primero que la leyó fue mi marido, que está ahí sentado, y me dijo, esto lo tienes que publicar. Y digo, venga, me estás contando. ¿Qué me estás contando? Y entonces, pues eso, se publicó en un blog que yo tenía de artículos académicos, de arqueología, de antropología, y gustó un montón. Entonces, yo no quería escribir, pero a la gente le gustó. Ya la gente se imprimía el libro, o sea, porque se subió a PDF, se lo imprimía, y ya después, no, queremos libro de verdad. Digo, ¿pero qué me estáis contando, un libro de verdad? Si yo no sé editar, ahora ponerme a buscar una editorial, las editoriales, cuando no te conocen, tienes que pagar, y yo no tenía un duro. Y al final, pues a través de Amazon, pues mi marido editó el libro, hizo la portada y lo hizo, bueno, las primeras portadas las hizo una amiga, pero vamos, él estaba muy implicado. Y ahí empezó todo. O sea que no sé ni qué hago aquí. O sea, Bueno, es un misterio. Un misterio. Es un misterio. Beatriz, tú hemos dicho que llevas desde pequeña escribiendo, Sí. pero ¿cuándo te atreviste a dar el a ver. paso? A ver. Este se mantiene irregular, ¿eh? ¿Te ha tocado el malo? Me ha tocado el malo. ¿Ahora? Sí. Sí, Daniel, yo escribo desde pequeña. Empieza escribiendo un diario, siempre he escrito un diario, ya llega una cierta edad en que dejas de escribirlo porque ya temes que alguien lo lea, pero desde pequeña, diario. Luego empiezas con las actividades de clase, redacciones, que ves que la gente como que es un poco coñazo, pero sin embargo a ti te gusta, ¿no? Y te diferencia un poco del resto. De esas redacciones de clase obligatorias empiezas a hacer las tuyas propias voluntariamente. De ahí empecé a escribir poesía, que siempre me ha gustado, y ha ido cogiendo una continuidad, pero yo siempre he escrito de forma de ser una persona muy reservada. Entonces todos mis escritos se han quedado en el cajón. No se lo he enseñado nunca a nadie, ninguno. Entonces, es verdad que el paso a escribir la novela y decir, voy a enseñársela al público, que para empezar nadie sabía que yo había escrito la novela, o sea, imaginaros escribir el libro sin que nadie lo sepa, y viviendo en mi casa, con mis padres, con mi hermana. Fijaros el momento de intimidad y de reserva que yo tenía, que hasta que no finalice el libro no tuve la valentía de decir, oye, he escrito una novela o una historia larga, ¿no? En ese momento no sabía bien lo que había escrito, hasta que no... Y entonces sí, el animarte a publicarlo pues es un paso muy importante, que ya en tu vida decides. Pero yo siempre he escrito desde pequeña, siempre, unas cosas u otras, y siempre le digo a la gente, mi amiga, me gustaría escribir algo. Oye, ¿qué es que escribir? Puedes escribir un diario o una carta a una amiga o una celebración, le escribes un escrito, una reflexión, cualquier cosa. El escribir no es escribir una novela o una poesía. La idea que tenga en la cabeza, una reflexión, cualquier cosa es escribir. Y yo se lo digo siempre a mi amiga. En cualquier momento llegas y escribes algo, y así diariamente. Pero que sí, que desde pequeñita a mí me ha gustado. Además, en mi entorno familiar, pues la lectura y el escribir siempre ha estado ahí, quiera que no, eso te afecta. Si tienes gente que se mueve, le gusta, nunca se ha publicado nada, pero mi madre, mi hermana mayor, siempre le ha gustado. Se te pega un poquito de ese entorno y te han ido inculcando.
Entonces, siempre ha estado ahí un poquito la escritura en mi vida. Marco. Sí, bueno, lo mío fue más bien una vocación tardía, ¿no? Yo siempre había leído bastante, había leído muchísimo, soy un lector empedernido, los que me conocéis lo sabéis perfectamente, y siempre me había dado mucho respeto el tema de la escritura, ¿no? Entonces, por circunstancias de la vida y casi casi de orden terapéutico, ¿no? Alguien me aconseja que, bueno, que escribir es una forma, pues, de, en cierta medida, luchar contra la ansiedad que te puede crear muchísimas cosas, ¿no? Puede ser trabajo, puede ser vida personal. Y entonces, la verdad es que a lo primero, pues, no le presté muchísima atención. Pero conforme iban pasando los días, pues me iba convenciendo de que, bueno, porque ¿por qué no lo intentaba, no? Y la verdad es que comencé escribiendo unos relatos cortos y demás, y me fui dando cuenta que me ayudaba bastante, ¿no? Que era cierto que el momento que estabas escribiendo, pues te evadía, y mis compañeros lo sabrán, en el momento que estás escribiendo te evades de todo, ¿no? Te olvidas de todo, del estrés, de las preocupaciones, de todo lo que te ronda la cabeza y te centras exclusivamente en lo que es la escritura. Y empecé así, empecé escribiendo unos cortos, esos cortos fueron avanzando un poco más y poco a poco fue avanzando más hasta que hice un viaje concretamente al extranjero y me traje una historia, ¿no? Y me traje una historia que fue la que dio origen al libro a Crónicas de un desconocido, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial. Estuve en una zona que fue de guerra y demás, y me traje una historia y fue la que publiqué. O sea, yo llegué casi fue una vocación tardía y casi que por prescripción médica, ¿no? Y la verdad es que me ayudó bastante, porque siempre me había dado muchísimo respeto a lo que es el tema de la escritura. Yo era lector y sigo siendo lector empedernido, pero la escritura la creación me daba muchísimo respeto, y llegó un momento, no es que le perdiera el respeto, sino que yo creo que le perdí un poco el miedo y me aventuré a escribir y, bueno, ya vamos por la segunda novela. La segunda. Ya vamos por la segunda novela. ¿En qué momento se enciende la bombilla, ¿no? De decir, aquí hay una historia? A ver, porque Laura nos ha contado un poco que fue con esa conversación con esa mujer, pero ya has escrito varias novelas. Vosotros también. ¿En qué momento el cerebro hace clic y dice, aquí hay algo que contar? Bueno, yo en este caso, si es en la cuestión de Zuhaira, yo en 2004, en el marco de un avatar bastante, digámoslo así, kafkiano, me encuentro con un hombre en una parada de autobús y el autobús no llega y el hombre empieza a hablar conmigo sobre diferentes cosas, y de ahí se empieza a sacar papeles de la chaqueta, a enseñarme inscripciones del Ejército Libre, de la Francia Libre, cuando él combatió contra no sé cuántos. Claro, yo estoy un poco, aparte, no sé si es un ente, un estafador, si me lo estoy alucinando, si hace poco tomé algún tipo de psicotropo y no me estoy dando cuenta, no sé, en ese momento estoy un poco obnubilado con la magnitud tan amplia del personaje, y me voy a mis compañeros. En ese momento yo estudiaba teoría de la literatura y me voy a mis compañeros y digo que acabo de encontrar un personaje que se merece una novela, por lo menos. Lo que pasa es que yo no sé escribir esa novela, ¿no? Dije, un poco disfrazando de juego aquel descubrimiento, pues intentamos darle un poco de conexión con otras cosas, ¿no? Y yo saqué la idea básica en 2004 ya, que ahí tenía que salir una novela, tenía que ser una novela de viejos que dijeran otras cosas de lo que nos decían a nosotros que habían dicho nuestros viejos. Y ahí quedó, y yo no me arrancaba a escribir porque, vuelvo a decir, que soy un nefasto escritor y no hilo las corrientes suficientes como para darle magnitud a lo que tiene que ser una novela. Entonces me manejo mejor en aquellos sitios donde se puede lucubrar cosas fragmentarias y caóticas, como puede ser el teatro. Pero bueno, se quedó ahí. Y la historia estaba bien y iba cogiendo pulso en la cabeza y tal, pero yo nunca la había retomado. La retomé en el curso precisamente, y me gusta que Marco haya citado la cuestión terapéutica, pues yo salía de un bloqueo mental y había dedicado muchísimo tiempo de mi vida a proyectos teatrales que me habían sido costosísimos en el plano emocional, y en el plano económico ya ni cuento. Y fueron un fracaso tan tremendísimamente pasmoso que yo entré bloqueado en una fase en la que dije, yo tengo que cambiar esto a algo
y tengo que meterme a repensar el mundo. Y en ese proceso de repensar el mundo se me apareció de nuevo esta historia y se me apareció tan tremendamente como un bucle que yo todavía no soy consciente de haber escrito la novela. O sea, no soy consciente de cómo todo ha quedado tan bien ensamblado. Yo todavía leo la novela de vez en cuando y digo, tío, no sé cómo estaba en ese momento. O sea, si yo no soy capaz de hacer 4 páginas seguidas que tengan una mínima estructura, ¿no? Entonces, no creo que sea una cuestión tanto de bombilla como de guardar bombillas, por si se van juntando para cuando pueda iluminar una habitación entera. Sobre todo en el caso de la novela, ¿no? Porque ya te digo, con una bombilla puedes hacer una obra de teatro, ¿eh? Y lo digo con conocimiento de causa, pero una novela tiene que tener muchas luces y también muchas sombras. Entonces tienes que saber, con un único material, dudo yo, con una única bombilla no creo yo que se haga una novela, ¿eh? Por lo menos en mi caso, ¿eh? En mi caso tiene que haber mucha más luz que por donde orientar un poco el camino. No, nadie dice que una novela no pueda ser caótica, ¿eh? O sea, que sí, se lo sí, digan Ulises, a Kafka o a Ulises, a Joyce, ¿no? En fin. Por ahí, a ver, contarnos vuestra experiencia. ¿Cómo fue ese primer momento de...? Cambiar chip, ¿no? Bueno, en mi caso, mi primera y única novela, no fue de repente un chip que dice, voy a empezar a escribir una novela. A mí no me surgió así, sino que simplemente, igual que cada noche o cada tarde, me sentaba a escribir. Pues empecé a escribir yo creía que era un pequeño relato de este tipo, de este personaje, de esta mujer, Rebeca Dante en este caso. Yo empecé un poquito a describir a esta mujer, en principio en un folio, ¿no? Una simple hoja, y como que me fui viniendo poco a poco arriba yo sola. Decía, bueno, esta mujer, le iba poniendo una escena, otra escena. Yo ya iba diciendo, yo tengo que dar una personalidad a esta mujer y a otros personajes, y podría pasarle esto, podría pasarle lo otro. Yo sola me iba metiendo un poco en esa historia y cada día pues ya me iba cogiendo ya mi estructura, puede pasar esto, puede pasar lo otro. Yo iba viendo que iba aumentando el número de páginas, hasta que ya llega un momento que cuando vas por la página 80 dices, esto no es un relato, esto está cogiendo ya una cierta forma y yo con esto tengo que llevarlo para adelante, porque claro, ya ese personaje estaba dentro de mi vida. Entonces ya es verdad que sí llega un punto en el que dices, me pongo un poco seria, no por publicar, porque eso no se me pasa por la cabeza, sino por decir, yo quiero contar bien una historia de esta mujer y tiene que terminar de tal forma, y ya empiezas a organizarte, a diferenciar personajes, a crear la estructura, a diferenciar capítulos. Poco a poco yo me iba poniendo más seria con el tema, pero ya te digo, surgió no de, voy a escribir una novela. No, a lo mejor ya con la segunda pues ya tienes otra mentalidad. Pero cuando tú no tienes pensado escribir novelas y de repente empiezas a subirte, a venirte arriba tú sola, pues de ahí un poquito surgió, pero no fue un chiste de, voy a poner a escribir la novela. No, me voy a poner a escribir como cada día y voy descubriendo que eso iba cogiendo una forma y que yo me iba viniendo arriba y digo, yo tengo que sacar esta historia. En principio para dejarla en mi cajón, te lo digo, Daniel, pero al final no se quedó en el cajón. Por primera vez algo salió del cajón. Ahora sí, una vez que algo sale del cajón, ya esa intimidad y esa parte reservada desaparece totalmente, vamos. Eso ya es otra historia. Ya eso. sí. Laura. Laura se ríe. Yo me río. Yo estoy con Marcos, y también con ella. Yo creo que más o menos compartimos, ¿no? En mi caso me pasa igual que él. Yo no sé quién ha escrito mis libros. De hecho, hay un artículo por ahí en el Correo de Andalucía que se titula, el antiguo, como ha cambiado, ¿no? Toda la empresa esta. Y el antiguo jefe de cultura me llama y me dice, oye, quiero hablar contigo, que quiero que cuentes la verdad. Digo, ¿la verdad de qué? Dice, ¿de quién ha escrito? Porque yo sé que hay algo ahí porque él me sigue en Twitter y veía algunos tweets, ¿no? Y yo siempre digo que yo no soy la que escribe los libros. O sea, yo simplemente soy un instrumento que se pone ahí a escribir, yo no sé ni lo que estoy haciendo, ni nada. O sea, yo cuando termino de escribir y leo lo que he escrito, digo, esto va en serio. O sea, antes quiénes son. ¿Qué pasa, no? ¿Qué ha pasado aquí? ¿No? ¿Qué ha pasado aquí? Sobre todo con la primera novela para mí me asustó mucho porque es como teatro, así que ya hablaremos. Es una novela dialogada, o sea, son simplemente dos personajes que hablan y ya está, no hay narrador ni hay nada, ¿no? Y yo me ponía a escribir y yo estaba totalmente abducida, o yo no sé, o poseída, o no sé cómo llamarle a eso. Y cuando ya a los 2 meses que termino la novela y la leo entera, digo, qué fuerte, pero ¿esto qué es? ¿Qué ha ¿no? pasado aquí, no?
Y es algo que Laura, por ejemplo, me decía, dice, existen dos escritores, ¿no? Los de mapa y los de brújula, ¿no? Sí. Ahora íbamos a hablar de eso. Sí. Entonces, yo no sé si... Mapa seguro que no, porque yo organización no tengo, ni tengo tiempo. O sea, me puedo poner a escribir cada 6 meses un rato, como quien dice, 2 o 3 días si puedo, pero no me pongo todos los días 8 horas porque no puedo, no tengo tiempo. Pero es verdad que no sé decirte de dónde surgen. Yo le llamo musas y cada uno le llama de una manera y yo siempre digo que soy como un medium, ya está. Tú vas recogiendo, ¿no? Voy Y soltando. bajándome de la nube, como yo digo, y voy soltando ahí lo que va surgiendo. Sí, ¿no? Un poco el tema de las musas, ¿no? Y lleva ella muchísima razón, ¿no? Yo recuerdo en las dos novelas, ¿no? Tanto en la primera como en la segunda, han sido completamente como dice Marco, no una bombilla, un fogonazo. El segundo, concretamente, la novela de Douglas, si te digo la verdad, me surgió porque recuerdo fotográficamente el momento. Yo por las mañanas solo salía a correr un rato y escucho los podcasts de radio y concretamente un día estaba escuchando uno de un programa que me recomendó Manolo, que está ahí, y que él se acuerda perfectamente, que era Negra y Criminal, que la dirigía Mona León Similiani. Y un día empiezan a hablar de una profesión que hay en América, que son las doulas, y que son, en lugar de acompañar lo que son embarazadas en los momentos posteriores al parto, los momentos anteriores, que es el concepto que tenemos en Europa, en América han ido más allá y resulta que acompañan a familias por decirlo así, preparándola para el fallecimiento de un familiar cercano, ¿no? Entonces, claro, en ese momento, si te digo la verdad, Dani, dejé hasta de correr, porque la verdad es que me absorbió la historia, ¿no? Y la musa se puso delante tuya. La musa se puso delante mía, seguí escuchando el programa ya andando, y en la que llegué a casa y me duché un poco y demás, empecé a entrar por internet porque, o sea, había sido un fogonazo. Y desde que yo lo escuché, como bien dice ella, pues ni mapas, ni brújulas, ni nada, de poner, no soy yo, o sea, era un medium o era alguien que estaba escribiendo conmigo, porque la historia es que me iba brotando, y yo recuerdo que llevaba sin escribir pues ni cortos ni nada, pues 1 año y medio, 2 años, pero ese momento surgió lo que decía Marco antes, y yo me quedé paralizado, pero en el sentido literal, vamos, en el sentido literal, y me enganchó la historia, me documenté y lo que hice ella, ni brújula, ni mapas, ni nada, ya te absorbe la historia y a escribir lo que también dijo ella anteriormente, ya te sale y prácticamente alguien habla por ti, porque ya tú pierdes por completo el conocimiento, ¿sabes? Entonces nos pregunto, sois todos brújulas brujulísimas, ¿no? Por lo que veo. Para que el que no lo sepa de lo que estamos hablando, dentro de las clasificaciones que nos gusta hacer, pues no sé por qué, porque yo creo que cada escritor es único en su especie, pero hay una clasificación muy generalizada del escritor mapa, que es el que tiene todo perfectamente planificado a la hora de escribir una novela, una historia, personajes, capítulos, la trama, las subtramas, todo perfectamente preparado, y el brújula, que es el que va un poco, pues, a ver dónde me lleva la historia, ¿no? Por lo que veo, sois todos brújulas, ¿no? ¿O qué? Bueno, o una mezcla de ambas. No me podría definir muy bien en ese sentido, porque a mí me gusta mucho estructurar, a mí me gusta mucho clasificar cosas, hacer fragmentos de cosas. Ahora bien, que luego lo siga o no, ya depende del gusto. Si leo y lo que leo no me convence y creo que hay que meter algo de los elementos que yo ya tenía estructurados, lo meto. Ahora si la cosa anda, pues guay. Pero sí es verdad que en ese sentido, yo quizás, por eso decía lo de la claudicación, pues yo no era amigo de hacer estándares, ni de utilizar esquemas ni estructuras, hasta que he visto que quizás me convenía para precisamente la propia historia que estaba contando. No para mí como escritor, ni porque yo quisiera ser mejor escritor, sino porque tuviera una mínima comprensión factible para el lector, que fuera quien fuese, porque luego, hombre, obviamente yo esta novela en concreto he tenido la suerte de que me la edite una editorial. Yo no hubiera sido capaz de editar por mí mismo, por eso mismo, porque no tengo ciertas capacidades que tengo que tener asumidas, ¿no? Y entonces si mínimamente quería apostar porque alguien me la pudiera editar, como mínimo tenía que tener unos engranajes que fueran comprensibles. Entonces es bueno, yo siempre digo que si estábamos haciendo esa dicotomía entre brújula y mapa,
es bueno ser un poco Jack Sparrow, ¿sabes? O sea, tener una brújula que no sabes bien dónde te conduce, pero tener un mapa interior que sabes bien, que no sabes muy bien si eres un loco o eres el más cuerdo de entre todos los locos, ¿no? Yo estoy muy a favor de planificar un poco, porque tienes que saber al final a dónde te lleva esa historia, ¿no? Por lo menos tener claro el final, la trama y los personajes que van a participar en ella. Y luego, eso sí, dejarte llevar, ¿no? Porque hay veces que, no sé si os pasará, pero los propios personajes te dicen, yo no quiero ser secundario, ¿eh? Yo quiero ser protagonista. No sé si os pasa a vosotros también. Yo también soy, yo cuando has dicho de la brújula y el mapa, la verdad, yo soy más de mapa. Si hay hay que llevar, yo pienso, yo soy una persona en mi vida también muy de esquema, organizada, estructurada, entonces yo la novela, pues, aunque ya digo que empecé de esa forma, que no esperaba que fuera una novela, pero eso no quita que cuando yo ya fui cogiendo un poco de idea, sí una estructura y más o menos un cuerpo, desenlace, más o menos una división de capítulos, lo que va a pasar. Luego, dentro de esa organización, siempre hay una pequeña brújula, surgen cosas de repente. En mi caso es grande, ¿eh? Yo no sé si en la vuestra. Pero que yo sí soy de mapa, luego siempre te deja guiar un poquito, pero una estructura tiene que haber y un mapa, y como dice él, para presentarlo en una editorial, mínimo se tiene que reflejar que sí has tenido unas ciertas pautas. Ahora hay momentos en el que te dejas llevar un poco, oye, me ha pasado algo que me ha hecho cambiar rápidamente, o los personajes que tú dices que son secundarios, dices, oye, que yo quiero ser más protagonista, y se te va de las manos. Sí, sí. Se te va de las manos. Se revelan completamente. Eso pasa, sí, pero yo tiendo más a mapa y de vez en cuando. Sí. Nos salimos del camino. Pero Marco, eso. tú también, ¿no? Sí, lo que dicen ellos es fundamental, lo que concretamente ella decía, el tener la escaleta del libro, o sea, tener lo que he hecho, lo que es los capítulos un poco medianamente organizados, con independencia de que luego pues van cambiando, y eso te das cuenta cuando, por ejemplo, acabas la novela y te vas a la primera escaleta o el primer cuerpo que tú tenías y te das cuenta de que no tiene nada que ver, o que te ha ido surgiendo, como bien decías tú, lo del tema de los personajes que piden más protagonismo en la novela, que tú inicialmente lo tenías como un personaje secundario o accesorio, y te das cuenta de que por la potencia del personaje que lo puedes incluir en la misma y darle mayor protagonismo. En cierta medida yo creo que es una combinación, la combinación de estar organizada la novela con tu escaleta, con el cuerpo un poco de lo que es tu novela, mezclada con el dejarte llevar, con lo que decía Laura antes, de convertirte casi en un medium ahí, un poco en el sentido de que también hay que dejarse, cuando los personajes tú ya lo tienes en la cabeza, ellos van cogiendo cuerpo, o sea, puedes estar en un tren o puedes estar en la terraza de un bar y te viene el personaje que tienes en mente y tú dices, bueno, pues lo voy a escuchar a ver qué me dice, ¿no? Y eso nos pasa, ¿no? Yo creo que, y además ellos lo sabrán, una vez que te metes en la vorágine de la novela, los personajes te bailan continuamente en la cabeza, y pequeñas situaciones cotidianas Te afecta en tu vida personal. Efectivamente, pues ya llega un momento en el que te mimetizas tanto con la novela que es parte tuya, y vamos, ellos lo compartirán conmigo, que cuando la acabas tú dices, pues hasta aquí, porque me voy a volver loco, porque ya ha llegado el momento de pensar en otras cosas, de tener otro objetivo, de tener otros horizontes. Y yo creo que un poco la mezcla es lo ideal, un poco la mezcla de mapa y también de brújula. También lo de mapa, eso va un poco en función del tiempo. Cuando a todo el mundo nos encantaría tener tiempo, dedicarnos profesionalmente a esto, entonces tendríamos como Dan Brown, nos podemos levantar a las 5 o las 6 de la mañana y hacer 10 escaletas y cada capítulo estructurarlo, pero somos escritores nobles, o sea, estamos empezando y no tenemos esa facilidad. Entonces, un poco, en ese sentido, en temas de organización y demás, dependemos también de nuestra vida cotidiana. Yo quería apuntar una cosita. Claro. A ver, a mí, yo sí soy brújula del todo, ¿eh? Sí, tope. Mi problema es que yo no tengo ni idea de teoría literaria, aunque he estudiado humanidades y todo, pero ni he ido nunca a clases de técnica ni nada. Entonces, a mí la estructura me llega al mismo tiempo que todo lo demás. Es que me llega todo al mismo tiempo. Entonces, yo no elijo estructura, ni elijo nada. O sea, es que yo ahí soy una mandada. Entonces, después queda como queda y la gente lo lee y dice, ostras, pues está muy bien estructurado. Digo, pues mi alma, pues yo no sé, porque yo lo que hago es corregir, correctora sí soy. O sea, yo cojo después todo eso
y le cambio. A ver, este tío es del siglo XVI, se hablaba así y me voy a... que esto como se dice así, vale. Y corrijo la ropa o esto, lo otro, pero lo que es la trama, estructura, personajes, nada, o sea, eso llega todo junto. Yo simplemente estoy ahí y es lo que hay, y es verdad que hay personajes, por ejemplo, en la última novela llegó la última, y fue la que se hizo con toda la novela, que es Priscila, que esa ni estaba planificada ni nada, ni sabíamos quién era. Entonces, yo sinceramente no me siento escritora. Ellos se sentirán escritores, me imagino, yo no. Porque no creo, no sigo las pautas que hay que seguir, o no... Pero ¿quién dice esas pautas? Quiero decir. O sea, claro, bueno. ¿os pensáis? Es que yo qué No sé, sé, ¿no? Cuando entras en los estos de decálogo del escritor, tienes que hacer esto No y creo lo yo otro, y digo, no que cumplo Miguel ni de uno. Cervantes se parara a pensar, espérate, ¿yo soy brújula o mapa? No, no creo. Claro, ya. O sea, no. Pero la verdad es que no tengo ese concepto de soy escritora, no, yo soy profe. Lo demás es que me pasa, como me pueden pasar otras cosas en la vida, pero la verdad es que no tengo ese concepto. Y no sé, entonces me siento muy, muy honrada de estar aquí, la verdad, porque es la verdad. Para nada. No Ya he me dicho siento- que escritores hay tantos como personas se dedican a escribir. Y yo soy de los que opina que escritor es todo aquel que escribe, independientemente de si ha publicado o no ha publicado, o si va a publicar o no va a publicar. Yo creo que todo el que escribe debe sentirse como como escritor. Eso del síndrome del impostor, ¿no? Que tenemos todos un poco los que nos dedicamos a esto, ¿no? Hay varias experiencias aquí diferentes de edición que me gustaría también que comentarais, porque muchos de los que están ahí en ese lado se dedican a escribir en sus casas, hacen sus relatos, sus novelas, sus obras de teatro, sus poemas. ¿Cómo afronta uno el proceso de decir, voy a editar, por fin? O sea, voy a dar el paso de tenerlo en el cajón, como decía Beatriz, a editar, a verlo en papel, ¿no? Marco, tú conseguiste un editorial, ¿no? En este caso. Yo tuve la fortuna, o sea, yo antes, hablando del Ulises un poco también, había escrito una novela que se llamaba Aquiles, y que, en fin, era una fantasmagoría en toda regla, y había tratado de editar en alguna editorial convencional. O sea, cuando empiezas a escribir, te crees que Anagrama, que Planeta, que Alfaguara, pues que sacan libros de la gran mayoría. Y luego, cuando rastreas el mercado editorial, sabes perfectamente de lo que se trata. Entonces, yo le había echado la cruz a ese mundo editorial hace mucho, hasta que me sucede esto yo estaba terminando esta novelita, que es parte de una trilogía que quería escribir completamente, la trilogía, antes de editarla. De hecho, estoy escribiendo la segunda parte de esta trilogía. Y me dice un amigo, pues yo sé de una editorial que busca que edita autores nobles, mandarle la novela por si acaso. Pues allí que mando yo el ejemplar de la novela, y de golpe una tarde me llama una llamada, mira que somos de la editorial tal, que te queremos editar. Yo obviamente creía que era algún colega que se estaba cachondeando de mí, ¿sabes? En plan, porque digo, vamos, esto no puede ser tan fácil. No puede, pues sí, mira que te vamos a aceptar, que vas a hacer una presentación donde tú nos digas, buscamos para hacer una presentación. Y ese momento surgió de forma tan tremendamente espontánea, tan tremendamente fácil en ese sentido para mí, que no le he prestado la atención que tenía hasta mucho después, en el sentido de valorar que yo autoeditarme hubiera sido prácticamente imposible, que era lo que estaba empezando a valorar, ¿no? Es decir, cuando tenga la trilogía completa, empieza a estudiar cómo son los procesos de autoedición, porque bueno, en otras artes, en el caso de la música, yo sé que se estaba trabajando mucho, y yo también estoy intentando editar en ese plano, y dije, pues en literatura tiene que suceder igual. Tú puedes tener capacidad a día de hoy con las plataformas que hay para vender una novela que autoedites. Y después, cuando me di cuenta de todo el proceso que es la autoedición, lo costoso en trabajo y en dinero que es, dije, Dios mío, a mí me ha venido a ver, ¿sabes?, aquí un santo o lo que sea, porque yo no hubiera sido capaz de hacer ese proceso, no hubiera sido capaz por mi incapacidad de enfrentarme a la burocracia y este tipo de cosas. O sea que yo valoro mucho a la gente que se autoedita, porque yo creo que tienen más confianza en sí mismos, en lo que hacen, escribiendo,
porque te estás metiendo en un berenjenal en el que estás poniendo dinero y mucho más tiempo del que yo he puesto. Yo he puesto un proceso creativo, todas estas cositas que se hablan del escritor, ¿no? Y bueno, y toda esta cuestión, lo que es la parte, digámoslo así, bonita del asunto. Lo otro es curro como el que no hay Dios. Entonces, a mí, personalmente, mi experiencia en este sentido ha sido, para mí, bastante agradable porque a mí me lo han dejado todo preparado. Luego, hay que, como yo digo, después del primer paso, hay que, el autor ahora el que se tiene que vender. Tú tienes que buscar los resortes para que tu novela cale más allá de una simple presentación. Pero qué duda cabe que si yo hubiera tenido que hacer el proceso por mí mismo, yo creo que esta novela no hubiera visto la luz. Ni esta ni las otras tres. Es muy probable que no. O sea que yo le agradezco en ese sentido mucho a la editorial que hubiera contado conmigo. A pesar que luego, bueno, ya sabemos que las editoriales de novelas siempre les cuesta mucho tener un seguimiento de sus autores, ¿no? Porque editan tantas personas que son nuevas que no pueden estar pendientes al detalle de cada una, ¿no? Pero vamos, que yo sí, para mí ha sido un proceso agradable, realmente. Bueno, es posible editar en edición tradicional, aunque muy difícil, todo hay que decirlo. Es un mundo muy complejo este de la edición. En el caso de Laura es autoedición 100%. Al 100%, en casa todo. Que eso está muy Juan bien. Palomo, yo me lo guiso, yo me lo A ver, cuéntanos cómo es eso, Laura. A ver, yo no edito, edita Jaime, que está ahí sentado, que es el editor, el maquetador, el diseñador de portada, él todo, él lo hace todo. Yo simplemente lo escribo en Word sin formato y muy mal y hago cosas horribles porque no sé usarlo y que la verdad, y él después se te come todo el marrón, porque es que eso yo no lo haría, o sea, yo me tengo que poner a hacer lo que hace él. Yo tampoco lo haría. Y digo, ¿qué dice? Digo, esto lo imprimo y se lo pasa a la gente que lo imprime en su casa, como hice con la primera, y yo paso de todo este rollo. O sea, que es que yo lo que hago es ir con mi madre una mañanita a registrarlo, que hemos ido muchas veces, ¿verdad? El dinero que no hemos gastado es lo de registrar el libro y se acabó, y lo hacemos por esa plataforma que todo el mundo conoce, que personalmente no estoy de acuerdo con sus políticas, pero es que no me queda otra. O sea, porque nos habrán llamado 2 o 3 editoriales, ¿verdad, Jaime? Y las ofertas eran terroríficas, o sea, digo, mejor lo hacemos nosotros porque me va a costar dinero, o sea, ¿no? Sí. Y no, estoy hablando de edición tradicional, no de las que hay que poner la pasta, sino de las que te dan algo. Ahora si queréis hablamos de todas ellas. Que hay muchos tipos, ¿no? Y entonces ya os digo, si fuera por mí no estaría aquí. Pero él es... Pues te vas a quedar, ¿eh? O sea, no te queda otra, ¿eh? Que terminar la charla. Las cosas como son, él es muy mijita y él sabe hacer... Se ha puesto a aprender el oficio, lo intenta hacer de la forma más profesional posible, que lo hacemos en casa, y yo para mí es muy cómodo, porque, bueno, muy cómodo porque lo hace él, claro, pero aparte es que yo soy muy mala para tener un compromiso con una editorial, o sea, vete mañana allí, pasa o aquí, porque mi vida de verdad que es que me faltan horas en el día porque tengo mucho curro, entonces yo no podría seguir, digamos, que el ritmo de una editorial, entonces por ahora me va muy bien. Así, aunque no vendo nada, pero bueno. Bueno, pero yo soy feliz. En las tradicionales tampoco quieres decir que vayas a vender más, o sea, tampoco. Gracias. Y además lo que ganas es todo para ti, que eso está muy bien. Bueno, una parte se lleva a la una parte se lleva a la plataforma, claro. Eso sí. Beatriz también consiguió editorial tradicional, en este caso. Yo la verdad que me siento muy afortunada, muy afortunada. Tuve la suerte que entregué mi novela a Editorial Seneca, que tengo aquí a mi editor Óscar Morales, que me acompaña siempre que puede, casi siempre. Se la entregué, pues la leyó y bueno, pues la verdad que me dio una oportunidad, confió en mí, me tendió la mano y se encargó de ponerla en pie, su portada, de darla a conocer al público. Entonces, mi experiencia, para todas las historias que cuenta la gente, que es verdad que es muy difícil encontrar una editorial, y más siendo pues novel, la verdad que yo tuve muchísima suerte y yo siempre se lo digo, se lo cuento a la gente y se lo digo principalmente pues, a mi editor, que muchísimas gracias, que he tenido mucha suerte. Tengo miedo si hubiera un segundo, si sale una segunda novela, a ver qué sería de ella, pero sí es verdad, yo sí cuando se lo presenté, claro, es una editorial, por lo tanto sí intenté presentarla pues
correcto, con su estructura, con todo lo que pudiera correcto, porque Con todos claro, sus una avíos. editorial, si te ve la primera hoja y ahí no por dónde cogerlo, pues te vas para atrás. Entonces sí es verdad que luché, pregunté, compañeros, tengo aquí a Rafael Moya, un buen escritor que me aconsejó un poco, oye, pues mírate esto, tienes que hacer estas pautas, que para entregar una editorial tienes que tener unas normas. Entonces yo ya investigué esas normas y lo presenté. Y pues la verdad que apostó por mí y mira, aquí estamos. Si no llega a ser por él, sí que Rebeca Dante no estaría con nadie nosotros. hubiera conocido la historia de Rebeca Yo voy a Dante. hacer un inciso, voy a pedir un aplauso para Óscar, que es un editor que siempre acompaña a sus autores, y eso es digno de admiración, porque eso hoy en día es rarísimo. Yo creo que eres un bicho raro, Óscar. Permíteme en vías de extinción, efectivamente.